Buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a seguir analizando la Biblia, ¿verdad? Porque la palabra dice que hay que escudriñarla. Vámonos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 10. El pasaje se llama Propósito de las parábolas. La parábola es una forma de explicar algo, más bien es una forma de que el oyente, la persona que está recibiendo la información, le busque, una forma de que aquella persona que te está escuchando le interese y busque por su cuenta qué significa esa parábola. Es como una adivinanza, más o menos. Así es como una, sí, de hecho creo que lo más correcto es como una adivinanza en la que la persona que te escuchó hablar tiene que buscarle, ¿verdad? Entonces es el propósito de las parábolas, hacer que el oyente escudriñe por sí mismo aquella historia, aquel mensaje que se dio a través de una parábola. Versículo 10 dice entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Recuerden que muchos textos judíos, yo escuché otros pastores, incluyendo libros, incluso en alguna ocasión llegué a escuchar que el libro de El Quijote de la Mancha es una parábola, ¿verdad? De cómo ha sido la vida de los judíos, ¿verdad? De hecho, por decirlo así, la Biblia es como una parábola, porque podemos leerlo en diferentes niveles, ¿verdad? Eh, de forma espiritual, de forma literal, de forma poética y así. Pero entonces, como es el propósito de las parábolas es hacer que la persona que te escucha escudriñe por sí misma aquello que tú le dijiste, el mensaje, que encuentre ella misma el mensaje, ¿verdad? Es el propósito, que el oyente encuentre por sí mismo el mensaje. ¿Qué quiere decir esa parábola? Ese es el propósito. Él responde y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Entonces aquí lo que le está respondiendo es a los discípulos. ¿Por qué razón solamente los discípulos tenían derecho a escuchar el significado de las parábolas? Bueno, miren, aquí hay que escudriñarle, como les dije, hay que escudriñar toda la Biblia. Lo que pasa es que a los discípulos Dios les explicaba qué significaban. Y si otra persona que no es discípulo quiere saber qué significa, tendrá que escudriñar y encontrar mensajes. No es que solamente sea para los discípulos, sino que los que no eran discípulos tienen que escudriñar y aún así encontrar el mensaje, ¿verdad? Sino que acaso tendría que valer por parábolas. Entonces, a vosotros les debe saber, o sea que a los discípulos sí les explicaba bien qué significaba, ¿verdad? Entonces a los demás escudriñen la parábola, escudriñen las escrituras para que encuentren el mensaje. Eh, Mas a ellos no les he dado. Entonces, recuerden que hasta buena entrada, Cristo estuvo predicando 3 años. La mayoría del tiempo, de hecho, exactamente antes de llegar a Jerusalén, se quedó con 12 discípulos. Antes de llegar a Jerusalén, antes de la Pascua, antes de que lo crucificaran, Cristo tenía muchos discípulos, ¿verdad? Incluso creo que, si bien recuerdo, fue en la cena, la última cena, donde la mayoría de la gente que lo seguía se fue y solamente se quedaron los 12. Escudriñe, yo lo leí hace ya bastante tiempo y eso me acuerdo que Cristo siempre andaba con una multitud de discípulos, que no nada más los 12. Recuerden que en alguna ocasión envió creo que a 60 personas, algo así, ¿verdad? A muchas personas, no eran 12, la palabra dice que envió a muchos, no, la verdad que no recuerdo si es 60 o 50, algo así, pero se envió a muchos y regresaron, ¿verdad? Que entonces lo que trato de decirte es que Cristo tenía muchísimos más discípulos y fue en la última escena, en la mera Pascua, cuando se fue la mayoría, solo se quedaron 12 conmigo. Entonces, dice, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún el que tiene, le será quitado. Es decir, que aquella persona que tiene de Dios va a acumular más y más de Dios, ¿verdad? Aquella persona que descuida las cosas de Dios, la oración, el congregarse, ¿verdad? La lectura de la Biblia, compartir el mensaje, tantas cosas que hay que hacer. O sea, aquella persona que descuida su vida espiritual, poco a poco va a ir perdiendo, ¿verdad? La bendición de Dios, ¿verdad? Entonces, pero el que tiene la palabra, el que comparte, el que ora, el que es disciplinado, el que se congrega, va a tener cada vez más de Dios. Eso quiere decir. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven,
y oyendo no oyen, no entienden. Entonces, como le dije, la parábola es una historia en la que en este caso Cristo trata de hacer que las personas, aquellos que les escuchan, escudriñen ellos mismos, porque recuerden que creo que empezó en un puerto. Cristo no empezó a predicar en Jerusalén, empezó a predicar en un puerto cerca del mar, del el lago de Genesaret. Tiene otro nombre, tiene varios nombres de hecho. Entonces, no me acuerdo exactamente cómo se llama esta ciudad, pero era un puerto que estaba ahí en el lago de Genesaret. Ahí empezó a predicar, ¿verdad? Cristo. Entonces, la gente estaba perdida. De hecho, era el lugar donde más pecadores había, donde había más deleite de la carne, donde había, si pudiéramos transportarnos a aquella época, aquel pueblo, aquel lugar donde Cristo empezó a predicar, encontraríamos con bares por todos lados, juegos de azar, apuestas por todos deleites, burdeles, cosas así. O sea, era el lugar más perdido. O sea, Cristo realmente lo tuvo muy difícil porque ese fue el lugar con más pecado que había en todo Israel. Ahí empezó a predicar, luego se fue a otras aldeas y ya sabemos la historia, ¿verdad? Ahora sus discípulos lo seguían, esas cosas. Entonces, por esa razón, porque estaban tan hundidos en el pecado, no entendían las cosas de Dios. Lo que pasa cuando uno descuida lo espiritual, eh, cuando te escuchas de Dios, no te agrada, no buscas de Él, ¿verdad? Por estar tan alejado de Dios, porque se descuidaron, porque no expusieron su corazón, porque tal vez el mismo pastor los olvidó, ¿verdad? Porque vamos, vamos a entender que también es una responsabilidad de cada persona buscar de Dios, ¿verdad? No nada más el pastor tiene que estar ahí, sino que también es responsabilidad de la persona, del creyente buscar a Dios. Aún así dice la palabra que en aquel día le pedirá cuentas a su ministro, ¿verdad? Viene Apocalipsis, si no mal recuerdo. Entonces, de esa manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea que escuchan a Cristo y no lo entendían. Veían a Cristo y no percibían el mensaje, ¿verdad? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, su mente. Aquí cuando dice corazón es su mente, se ha engrosado, su mente está tan perdida en los deleites de la vida que no podían entender las cosas de Dios, ¿verdad? Así de perdidas estaban. Y con los oídos oyen pesadamente, como dije, Cristo les hablaba normal y no la entendían. Eso significa oyar pesadamente, que no entienden las cosas de Dios, aunque se lo hubiera explicado. Y me atrevo a decir que aunque Cristo les hubiera explicado como sus discípulos, no lo hubieran entendido por estar tan lejos de Dios, ¿verdad? Recuerden que a pesar de que Cristo les hizo milagros, a pesar de que este, los ayudó, les dio comida, ¿verdad? Que hizo muchos milagros, a pesar de eso el pueblo seguía en deleites, ¿verdad? Solamente sus discípulos fueron los 12 discípulos fueron los últimos que le acompañaron, y uno de esos 12 fue el que llegó a traicionarle, ¿verdad? Así de perdido estaba Israel, ¿verdad? Que uno de los discípulos que Cristo eligió fue el que llegó a traicionarlo, ¿verdad? Vamos a seguir versículo 15 todavía. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se convierten en los hombres. Por eso es que Cristo decía parábolas, para que ellos escudriñaran esa parábola, para que ellos buscaran de Dios, para animarlos a acercarse a Dios, ¿verdad? Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas, eso no se lo dice a sus discípulos, porque bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, ¿verdad? Es decir, que era un privilegio, así lo entiendo, que los discípulos, que las personas que estaban con él, que lo siguen a todos lados, tenían el privilegio de entenderlo, aún sin merecerlo, ¿verdad? Dice por eso bienaventurado, porque les dice el privilegio de entenderme, de acercarse a Dios gratis, ¿verdad? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, vieron lo que hice y no lo vieron, ¿verdad? El pueblo de Israel, de hecho, incluso desde que salieron de Egipto, Moisés les dijo, llegará un libertador, ¿verdad? A él lo iréis como a mí. No hablaba de Josué, hablaba de Cristo, ¿verdad? No me acuerdo si era en Génesis o en Deuteronomio, pero fue en la época de Moisés y Moisés mismo lo dijo, ¿verdad? De entre ustedes se levantará un libertador, a él lo iréis. Y hablaba de Cristo, no de Josué.
Entonces, ahí termina el pasaje. Espero que te haya gustado, espero que el mensaje llegue a tu corazón, escudriña la palabra, escudriña cada prédica que escuches, escudriña cada mensaje que escuches. Que Dios te bendiga, que abra los pozos del entendimiento para que el mensaje llegue a tu corazón. Dios te bendiga.